Soy porque somos, un podcast de Pacífico Task Force. Es indispensable contar la historia en clave regional y con las cosas que nos parecen importantes. Nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de el riesgo de mortalidad, de estar hospitalizado, de estar recuperado, de estar en UCI, comparando los grupos étnicos. En la ficha de vigilancia de notificación obligatoria hay una variable, la 22, que se debe o preguntar. No es que el médico o la enfermera supongan, es que a uno le deben preguntar, ¿usted cómo se autorreconoce? Eso habitualmente no lo hacen, pero bueno, los datos llegan. Con toda esa duda que yo tengo de los datos están allí. Y cuando veo los datos, lo que muestra es algo que es triste, pero que da de esperar por la sociedad en la que estamos y por la forma como operan los mecanismos estructurales, como el racismo, por ejemplo, que opera de forma más allá de los individuos, pero que se concreta en la salud y el riesgo de morir de los individuos. Y hemos visto que la mortalidad está, la población que se reconoce como afro tiene más riesgo de morir por COVID. Cuando la comparamos que no se reconoce como de un grupo étnico, que es la opción que da la ficha, en su mismo territorio. Esta es la voz de Joseph Ariza, médico, epidemiólogo y coordinador del Sistema de Inteligencia para apoyar decisiones informadas en los territorios CIEDITER de Pacífico Task Force. En este podcast hablaremos con varias personas que han sido parte de este proceso, que nace de forma estratégica ante los múltiples retos que planteó para el Pacífico colombiano y de manera especial para Quibdó, Buenaventura, Tumaco y Timbiquí la aparición de la COVID-19. El profesor Joseph Ariza cuenta qué es CIEDITER. CIEDITER es un acrónimo que significa Sistema de Inteligencia Epidemiológica para Decisiones Informadas en los Territorios. Y es un sistema porque es un conjunto de piezas que están articuladas entre sí. Y el propósito inicial, desde que lo pensamos, era cómo apoyamos a los equipos que están de la Secretaría de Salud en los 4 municipios que están priorizados por la Alianza Pacífico Task Force para que incorporaran entonces los desarrollos y lo que íbamos aprendiendo en el curso de la pandemia. Yo también lo sé bailar. Y en ese sentido explica 4 componentes que fueron desarrollados y con quienes se trabajó en ese proceso. El primero es un componente que es como el más robusto, es la gestión de información de bases de datos de recolección rutinaria. Ocurre que la vigilancia en epidemiología y de salud pública es una actividad que se hace hace muchísimos años, pero para COVID digamos que implicó un gran reto porque era generar información todos los días, reportar información antes de que se completaran las 24 horas y podemos todavía hacerle seguimiento a la pandemia en tiempo real cuando las personas notifican, las instituciones generadoras de los datos. Entonces, esta información está disponible, pero es una gran cantidad de datos, pero cómo hacer que con la información que está abierta, poder contar una historia en clave regional, en clave territorial. Y eso fue lo que hicimos con el CIENFI, que es el Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad, que además apoya la maestría en ciencia de datos, que es algo que ha crecido no solamente en la universidad, sino en el mundo entero con esta pandemia. Con el Centro de Investigación en Economía y Finanzas CIENFI de la Universidad ICESI, hablamos con el director, Julio César Alonso, quien comentó la importancia de este trabajo en alianza con Pacífico Task Force. Digamos que coincidió el momento, que coincidió todo, que nos decidimos en el CIENFI a tirar o digamos, mover todos los recursos hacia esto y vimos que es muy útil. Bueno, que era muy útil para estos hacedores de política. Y lo otro especial es que el Pacífico Task Force tenía o tiene ese canal directo al hacedor de política pública, cosa que no es ni de la misión, no está en la misión del CIENFI. Y por eso vimos una gran oportunidad de aliarnos con ustedes
hasta el dato, digamos, hasta producir el dato, y ya el dato lo use el hacedor de política pública para tomar decisiones, que lo entienda, que lo masee, que le dé vueltas, que lo critique, etcétera. Pues eso va por fuera del alcance nuestro, no tenemos recursos para eso, pero Pacífico Task Force por sí lo tiene, y por eso pues hace de pronto especial esa unión de CIENFI con esta alianza. Estefanía Serrano, investigadora del CIENFI, quien ha hecho un trabajo serio y comprometido en la recolección y análisis de datos desde el CIENFI, relató. Nosotros, digamos, hicimos una búsqueda a nivel nacional de, por ejemplo, ese tipo de información, cómo estaban tratándola y si la estaban realmente utilizando, la utilización de la información del Instituto Nacional de Salud. Y a nivel nacional, claramente tenemos municipios como Cali que hacen reportes, o Medellín, o Bogotá, pero a nivel de municipios como Timbiquí, Tumaco, Buenaventura, o Quito, no, la capacidad que tienen, digamos, las administraciones no les da para poder dejar toda esta cantidad de información y, digamos, colocar recursos directamente a solo el análisis de este tipo de datos. Digamos, entonces nosotros ahí, como lo planteó el profe, pues con la alianza y con lo que estamos haciendo, pues tratamos de dar una mano, digamos, en algo que es nuestro fuerte, y es este análisis, digamos, de los datos, para que puedan, digamos, acceder a la información y, como planteó el profe, pues la toma de decisiones por parte de los hacedores de política. El profesor Joseph Ariza continúa contándonos sobre el segundo y el tercer componente de CIEDITER. El segundo componente es un componente que llamamos unidad de análisis sobre retos en la toma de decisiones en salud pública, que surgió como una suerte de conversación entre salubristas que conocen la región del Pacífico con la Secretaría de Salud. Entonces, es un espacio más de discusión sobre los retos de llevar las decisiones al contexto poblacional en el contexto del Pacífico colombiano. Entonces, fue muy chévere. A partir de esa unidad de análisis en la que compartí la conversación y la revisión de literatura y de las experiencias, además de las 4 secretarias de salud, con 2 profesores que admiro muchísimo, la profesora María Mosquera de la Universidad del Valle y el profesor Diego Iván Lucumí de la Universidad de los Andes. Entonces, estando en distintas partes, pues, pudimos conectarnos para discutir y poder identificar los aprendizajes y los retos que seguían todavía por resolver para la región. Todo lo que respire, todo lo que respire. El tercero se llama análisis territorial para la toma de decisiones en salud pública, y ese tercero surgió del segundo, porque justo cuando están identificando los retos, las 4 secretarias dijeron, no, mire, es que esto nos está demandando tener ubicación de los casos por barrios, por veredas, y para poder hacer una gestión más apropiada de la pandemia, de cómo está ocurriendo la transmisión, en dónde está ocurriendo. Entonces, eso implicaba incorporación en la toma de decisiones de información geoespacial, información geográfica. Entonces, decidimos que era necesario formar capacidad en el contexto territorial, y entonces diseñamos un taller que duró 2 meses, casi 3 meses, con personas de las 4 secretarías. Bueno, ahí participaron solo 3, en las que, con el apoyo del Laboratorio de Geografía y Salud de la Universidad del Valle, logramos entonces generar la cartografía digital para estos 3 municipios, que además es una cartografía muy importante porque es una cartografía que ha sido validada por las mismas personas que participaron del taller. Ellas y ellas aprendieron a digitalizar los casos utilizando Google Maps, que es una herramienta gratuita. Entonces, fue posible que esa información que ya venía acumulándose y que ellos estaban representando con puntos en mapas impresos, en mapas en papel, poderlo hacer en mapas digitales. Y obviamente hacer operaciones espaciales, por ejemplo, ver cómo va cambiando la ubicación de los casos por fecha de inicio de síntomas, que es menos los 5 días para establecer la fecha de contagio aproximada, por barrio, y ver si eso va cambiando en el tiempo. Entonces, eso fue posible hacerlo para Quibdó, para Tumaco y para Timbiquí.
Hablamos también con la doctora Nayade Córdoba Rentería, quien pertenece a la Secretaría de Salud de Quibdó, una de las 4 entidades de salud con las que trabajó Pacífico Task Force. Esa iniciativa de apoyar no solamente a Quibdó, sino a todos estos municipios con la parte de conocimientos y digamos la experiencia que tiene este equipo nos puede ayudar, nos puede dar un plus para atravesar, y de hecho eso fue lo que hicieron, que en el momento que empezó ese apoyo estábamos atravesando por el pico, entonces sentir como ese respaldo, tanto el conocimiento, en la experiencia que ellos han tenido de pronto con otros eventos, otros municipios, nos sirvió, y la capacidad instalada en cuanto a conocimiento, porque yo sé que esto de georreferenciación y este apoyo que nos están dando en generar estos informes solamente no nos va a servir para este evento, como les digo, que es de IRA, sino nos puede servir para otro evento. Entonces lo importante es dejar ese conocimiento en los entes territoriales para que pueda ser reproducido acá por nosotros y afrontar posibles nuevas pandemias o brotes que se den con otros eventos. Y regresamos con el profesor Joseph Ariza para cerrar con el cuarto componente. El cuarto componente que desarrollamos es un proceso más de articulación intersectorial, y lo que escogimos es que, bueno, ¿cómo hacemos para que lo que se hace en salud pública se articule con uno de los sectores? Podría ser educación, podría ser trabajo, podría ser agricultura, podría ser cualquiera de los sectores, pero escogimos movilidad por el crucial papel que ha jugado la movilidad de las personas y de los servicios, los suministros en esta pandemia. Entonces decidimos pues crear una articulación con el sector de movilidad, y lo que ofrecemos es precisamente capacitación en cuanto a protocolos de bioseguridad. Eso fue posible gracias a una plataforma de aprendizaje que se llama Somos Aurora, que es desarrollada por un startup, por un emprendimiento que está en el startup de ICESI, que se llama Angular, y ellos ya lo habían hecho para el contexto urbano. Entonces les propusimos, bueno, toca pensarse el acento para el río, para el mar y para el contexto rural disperso, y decidieron tomar el reto. Eso implicaba retos de conectividad, implicó cambiar muchas cosas de lo que ocurre detrás para que pudiesen tomar el curso y certificarse offline y después actualizar los datos. Pero ya hoy estamos muy seguros de tener ya más de 500 personas certificadas, no solamente en bioseguridad, sino en otras cosas que ofrece la plataforma. Aunque pareciera un trabajo repetitivo, rutinario o simplemente numérico, no es así. Pues lograr este ejercicio a través de Ciediter hace que conocer y manejar las cifras se convierta en una labor especial, pues comunidades y gobiernos locales están teniendo al alcance un servicio que no podrían pagar, dado que lo que cuesta procesar la información es un valor alto. Así, la Universidad ICESI muestra su compromiso con la comunidad a través de Pacífico Task Force, quienes tienen la posibilidad del contacto con los hacedores de política pública. Así narra Joseph Ariza la importancia de Ciediter y de darle continuidad. Que las personas comprendan mejor cómo está ocurriendo esto a nivel poblacional puede ayudar a que las organizaciones comprendan y propongan también mejores intervenciones para el nivel poblacional. Yo creo que en general tenemos un gran reto y eso no solamente ha sido un aprendizaje de la Alianza Pacífico Task Force, sino un aprendizaje de todo el mundo, la necesidad de comprender que las decisiones poblacionales agregadas de los grupos requieren información de esos niveles. Y obviamente uno necesita conocer entonces cómo se construye esa información y qué es lo que significa. Entonces, darle poder a toda la sociedad para conocer mejor los datos va a hacer mucho más informada y mucho más enriquecida la discusión sobre las decisiones que se toman. Este trabajo realizado ha sido importante para los territorios, pero ¿cuál es su impacto? Si no hubiese tenido este proceso de convocatoria y de trabajo articulado, entonces probablemente hubiese sido más torpido el progreso en el aprendizaje de qué hacer con la información en esta pandemia, y las decisiones hubiesen sido, digamos que también no tan oportunas,
y no tan contundentes. La COVID-19 sigue estando entre nosotros y nosotras, y con ello el trabajo no ha terminado. Por eso, el profesor Joseph Ariza cuenta qué viene para CIEDITER. ¿Qué queremos hacer? Queremos, ojalá que en una segunda iteración del sistema como una cosa general, que dar mayor autonomía a los territorios para que puedan hacer más de estos procesos de forma independiente, ¿cierto? Y potenciar más los aprendizajes entre las secretarías. Eso me encantaría y pensamos que es una fortaleza de la región del Pacífico. Y la otra cosa que yo creo que es súper clave es llevar este análisis que se está haciendo con eventos de salud a eventos de otras carteras o de otras áreas, por ejemplo, educación, por ejemplo, trabajo, empleo, por ejemplo, oportunidad para servicios como la conectividad, el servicio de internet y todo eso. Entonces, poder llevar esto que hemos aprendido con los datos de salud, llevarlo a otras áreas, me parece que es el gran paso para poder darle a las organizaciones de base comunitaria y a las secretarías locales, entonces, herramientas duras de los datos que tienen de forma rutinaria que se están recogiendo para poder entonces orientar mejor sus decisiones, hacer demandas mejor informadas a los entes de control y obviamente pues hablar sobre la necesidad de seguir capacitando y cualificando mejor al personal que está tomando las decisiones en el contexto local. Pacífico Task Force es una alianza de organizaciones que cuenta con una amplia trayectoria de trabajo en el Pacífico colombiano. Es la unión de esfuerzos entre el Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad ICESI, el Proceso de Comunidades Negras PSN, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano COMPA y el Comité de Paro Cívico de Buenaventura.